Lo primero que vamos a hacer es ir a la página del desarrollador. Os la voy a dejar abajo en la descripción, no os preocupéis. Y le vamos a dar a Download. Aquí en Download lo que vamos a hacer es descargar nuestros archivitos y vamos a ir a Ryo-Chan 7. Le damos otra vez a Download y le volvemos a dar al botón de Download. Vale, ya se están bajando nuestros archivos y esto quedará pues en la carpeta de descargas. Lo tenemos aquí y lo vamos a descomprimir, botón derecho, extraer todo y le damos a extraer. Y aquí ya estaría nuestro programita de DS4Windows. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Ya vimos en tutoriales anteriores cómo conectar vuestro mando de PlayStation 4 y PlayStation 5 al PC. Y ahora os voy a enseñar cómo instalar y configurar DS4Windows para que podáis jugar ya a aquellos juegos que os estén dando problemas en Windows. Con este tutorial ya podréis jugar absolutamente a todos vuestros juegos con vuestros mandos de PlayStation en el PC. Así que no os perdáis ningún paso, arrancamos. Lo primero, antes de nada, vamos a analizar los archivos de DS4Windows para ver si tiene algún tipo de virus o troyano. Y vemos que solo tiene marcado este del Max Secure, es un falso positivo, no os preocupéis. Ya he visto muchos comentarios de DS4Windows tiene... No tiene nada, o sea chicos, tranquilidad y buenos alimentos, yo lo llevo usando años y cero problemas, no uso antivirus, el ordenador me da perfecto. Así que no seáis psicópatas de los antivirus y ya veis que por uno de 68 no pasa nada. DualSense, Switch, Joy-Con y DS3. Vamos a marcar todos que más da y le damos a cerrar. Importante que instalemos el Virtual Driver, le damos a dar a Install Big&Bus Driver y seguimos los pasos del instalador, le damos a siguiente, aceptamos y siguiente, instalar. Finalizamos y ahora instalamos el Hit High Driver, le damos a siguiente, aceptamos e instalar. Reiniciamos el PC y continuamos el tutorial. Ok, ya hemos reiniciado nuestro PC y esto no saldría, le damos aquí a Start y encendemos nuestro mando por cable o por Bluetooth, como queráis hacerlo. Ok, ya tenemos aquí el mando conectado, esto lo vamos a hacer más grande y podéis cambiar el color para que veáis que el mando responde perfectamente en DS4Windows. Le damos a Profiles, seleccionamos Default y le damos a Edit. En Touchpad vamos a seleccionar Pass-Through, es decir, lo que sería el touchpad, esta parte de aquí, la vamos a dejar nativa del mando y que no tenga comportamiento de ratón. Y el giróscopo igual, lo vamos a dejar también en nativo. Y ahora en otros tenemos la opción de Xbox 360, el mando va a funcionar en todos los juegos, o la opción de DualShock 4, funcionará en la gran mayoría, pero puede que en algunos no funcione. Yo dejaría DualShock 4 y si algún juego no os funciona, pasad a Xbox. Luego vamos a seleccionar el polling rate de 1 milisegundo, esto hará que tenga mucha menos latencia vuestro mando conectado al PC con este programa. Y le damos al botón de salvar de aquí arriba, esperamos. Y ahora en ajustes le damos a Hide DS4 Controller. Podemos poner que arranque al principio de Windows, yo lo dejaría deshabilitado porque este programa solo os lo recomiendo usar cuando no os funcione de forma nativa en vuestros juegos. Y el resto de opciones, pues bueno, las podéis cacharrear un poquito por encima. Vale, y ahora coge una manta y palomitas y disfruta de un gameplay de algunos de los juegos que van a funcionar con vuestros mandos de PlayStation en el PC. Si no os va en algún juego con lo que os he explicado, me dejáis abajo en la caja de comentarios. En siguientes vídeos os voy a ir dando algunos tips para probar la latencia y mejorar las conexiones de vuestros mandos en el PC. Así que no os perdáis futuros vídeos. Dejaros un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!